El feminismo es para todo el mundo. 18. Espiritualidad feminista. El feminismo ha sido y sigue siendo un movimiento de resistencia que reconoce el valor de la práctica espiritual. Antes de que la teoría y la práctica feministas me ayudaran a ser totalmente consciente de lo necesarias que eran, la autoestima y la autoaceptación para la autorrealización, me movía por una senda espiritual que afirmaba esos mismos mensajes. A pesar del sexismo de las religiones dirigidas por hombres, las mujeres han encontrado en la práctica espiritual un lugar de consuelo y refugio. A lo largo de la historia de la Iglesia en Occidente, las mujeres recurrieron a las tradiciones monásticas para encontrar un lugar para ellas mismas en el que poder estar con Dios sin intervención de los hombres, donde poder servirle sin dominación masculina. Con una aguda visión espiritual y una enorme claridad, la mística Juliana de Norwich escribió lo siguiente mucho antes de que surgiera el feminismo contemporáneo. Nuestro Salvador es nuestra verdadera madre, en quien somos eternamente engendrados y del que no saldremos jamás. Al atreverse a oponerse a la idea de que nuestro Salvador es única y exclusivamente masculino, Juliana de Norwich marcó el curso de vuelta a la feminidad sagrada, lo que ayudó a liberar a las mujeres de las cadenas de la religión patriarcal. En sus inicios, el movimiento feminista lanzó una crítica a la religión patriarcal que tuvo un profundo impacto y modificó la naturaleza de la devoción religiosa en todo nuestro país. Expuso cómo el dualismo metafísico occidental, el supuesto de que el mundo se puede entender siempre mediante categorías binarias en las que una es inferior y otra superior, una buena y otra mala, era la base ideológica de todas las formas de opresión de grupo, sexismo, racismo, etc., y que ese pensamiento era la base de los sistemas de creencias judeocristianos. Para cambiar la manera en la que enfrentábamos nuestra espiritualidad, había que repensarla. Las críticas feministas de la religión patriarcal coincidieron con un cambio cultural general hacia la espiritualidad New Age. En los círculos espirituales New Age, las y los practicantes abandonaron el pensamiento cristiano fundamentalista que había dominado en Occidente durante siglos y buscaron respuestas en las distintas tradiciones espirituales de Oriente. La Creation Spirituality, espiritualidad de la creación, sustituyó a una espiritualidad patriarcal basada en las ideas de pecado y redención externa. Las mujeres encontraron diosas en esas tradiciones, el hinduismo, el budismo, que las permitieron sumarse a una espiritualidad centrada en figuras femeninas. Desde sus inicios, en el movimiento feminista surgieron conflictos, porque algunas activistas sentían que el movimiento debía ceñirse únicamente a la política y no pronunciarse sobre la religión. Un número importante de las mujeres que habían llegado al feminismo radical desde la política socialista tradicional eran ateas. Veían los esfuerzos por volver a una visión sagrada de la feminidad como algo apolítico y sentimental. Esta división dentro del movimiento no duró mucho, ya que muchas mujeres empezaron a ver la conexión entre el cuestionamiento de la religión patriarcal y la espiritualidad liberadora. La inmensa mayoría de la ciudadanía de Estados Unidos se identificaba como cristiana. La doctrina cristiana, que justifica el sexismo y la dominación masculina, no es solo una simple fe religiosa, sino que conforma la manera en la que integramos los roles de género en esta sociedad. Verdaderamente, no puede haber ninguna transformación feminista de nuestra cultura sin una transformación de nuestras creencias religiosas. El despertar de la espiritualidad cristiana centrada en la creación se vinculó con el movimiento feminista. En Original Blessing, Matthew Fox explica lo siguiente. Las religiones patriarcales y los paradigmas patriarcales de la religión han gobernado las civilizaciones del mundo durante 3.500 años como mínimo. La tradición centrada en la creación feminista. En esta espiritualidad, la sabiduría y el eros cuentan más que el conocimiento o el control. Al referirse a las tensiones entre las feministas interesadas en la naturaleza y la ecología y las interesadas en trabajar por los derechos civiles, muestra que se trata de un dualismo innecesario.
Los movimientos políticos por la justicia forman parte del desarrollo más pleno del cosmos. La naturaleza es la matriz en la cual los seres humanos llegan a una consciencia de sí mismos y a una consciencia de su poder transformador. Los movimientos de liberación suponen un desarrollo más pleno del sentido de armonía, de equilibrio, de justicia y de celebración del cosmos. Es por esta razón que la verdadera liberación espiritual exige rituales de celebración y de sanación cósmica, los cuales a su vez culminarán en la transformación personal y en la liberación de las personas. Las teologías de la liberación entienden la liberación de grupos explotados y oprimidos como actos de fe esenciales que obedecen a la voluntad divina. Las luchas para acabar con el patriarcado siguen también un mandato divino. La religión patriarcal fundamentalista ha sido y sigue siendo un obstáculo que frena la difusión del pensamiento y de la práctica feministas. De hecho, ningún grupo ha demonizado tanto a las feministas como los fundamentalistas religiosos de derechas, que incluso promueven y justifican el asesinato de pensadoras feministas, especialmente de las que defienden los derechos reproductivos de las mujeres. En un primer momento, las críticas feministas al cristianismo alejaron a muchas mujeres del movimiento, pero cuando las cristianas feministas empezaron a ofrecer nuevas críticas a las creencias cristianas a partir de la espiritualidad de la creación y de renovadas interpretaciones de la Biblia, muchas mujeres fueron capaces de reconciliar la política feminista y su compromiso con la práctica cristiana. Sin embargo, estas activistas todavía no han conseguido organizar del todo un movimiento que permita entender a las miles de creyentes cristianas que no tiene por qué existir un conflicto entre feminismo y la espiritualidad cristiana. Lo mismo sucede con las feministas judías, budistas, musulmanas, etc. Hasta que esto no se consiga, la religión patriarcal organizada seguirá minando los logros feministas. En sus inicios, el feminismo contemporáneo hizo hincapié en los derechos civiles y en las victorias materiales, y no hizo mucho caso a la espiritualidad. Los medios de comunicación convencionales prestaron atención a las críticas feministas a la religión, pero no mostraron ningún interés en destacar el despertar de la espiritualidad que se produjo en distintos grupos de mujeres feministas. Mucha gente sigue pensando que el feminismo está en contra de las religiones. En realidad, el feminismo ha ayudado a transformar el pensamiento religioso patriarcal para que más mujeres puedan encontrar una conexión con lo sagrado y mantener su compromiso con la vida espiritual. Con frecuencia, la práctica de la espiritualidad feminista encontró reconocimiento y aceptación en los espacios terapéuticos en los que las mujeres trataban de curarse las heridas provocadas por las agresiones patriarcales, muchas de las cuales habían tenido lugar en sus familias de origen o en sus relaciones personales. Y fue en las terapias feministas donde muchas mujeres se reafirmaron en su búsqueda de espiritualidad. La naturaleza privada de esta búsqueda hace que a menudo la gente no sepa que las activistas feministas reconocen en la actualidad la necesidad de abordar las necesidades del espíritu, de la vida espiritual. En el movimiento feminista del futuro necesitaremos mejores estrategias para compartir información sobre la espiritualidad feminista. Elegir caminos espirituales alternativos ha ayudado a muchas mujeres a mantener su compromiso con la vida espiritual, a la vez que siguen enfrentándose y cuestionando la religión patriarcal. Las intervenciones feministas consiguieron cambiar en algunos sentidos la Iglesia, el templo patriarcal institucionalizado. Pero en los últimos años se han empezado a abandonar los avances conseguidos en relación con la igualdad de género. El crecimiento del fundamentalismo religioso amenaza la espiritualidad progresista. El fundamentalismo no solo anima a la gente a creer que la desigualdad es natural, sino que perpetúa la idea de que es necesario controlar el cuerpo de las mujeres. De ahí su ataque a los derechos reproductivos. Al mismo tiempo, el fundamentalismo religioso
impone, tanto a los hombres como a las mujeres, nociones represoras de la sexualidad que alimentan la opresión sexual de muy distintas formas. Claramente, sigue siendo necesario que las activistas feministas apunten a la religión organizada y se comprometan a seguir criticándola y resistiendo. En un momento en que está floreciendo multitud de tradiciones espirituales maravillosas que afirman el feminismo, mucha gente no tiene posibilidad de llegar siquiera a conocerlas. A menudo sienten que la religión patriarcal es el único sitio donde existe una preocupación por su bienestar espiritual. La religión patriarcal ha utilizado con éxito los medios de comunicación de masas, en concreto la televisión, para difundir su mensaje. Las vías espirituales alternativas deben hacer lo mismo, si pretenden contrarrestar la idea de que la religión patriarcal es la única vía. La espiritualidad feminista abrió un espacio para que la gente cuestionara los sistemas de creencias desfasados y se crearan nuevos caminos. Representar a Dios de distintas formas y restaurar nuestro respeto por la feminidad sagrada nos ha ayudado a confirmar o volver a confirmar la importancia de la vida espiritual. Identificar la liberación de cualquier forma de dominación y opresión como una búsqueda espiritual nos devuelve a una espiritualidad que liga la práctica espiritual con nuestras luchas por la justicia y la liberación. Solo una idea de plenitud espiritual que incluya la perspectiva feminista puede servir de base para una auténtica vida espiritual. 19 y último. Un feminismo con visión de futuro. Para adelantarnos a nuestro tiempo, debemos centrar nuestra imaginación en nuestra realidad concreta y al mismo tiempo imaginar posibilidades más allá. La capacidad del feminismo contemporáneo de cambiar de forma y dirección ha sido una de sus mayores potencias. Los movimientos por la justicia social que se aferran a formas obsoletas de pensar y actuar tienden a fracasar. Las raíces del feminismo visionario se remontan a principios de los años 60. En los inicios del movimiento de liberación de las mujeres, muchas pensadoras visionarias soñaron con un movimiento político revolucionario radical que durante una fase reformista otorgara derechos civiles a las mujeres en el marco del sistema patriarcal capitalista supremacista blanco y a la vez luchara por debilitar y derrocar a ese mismo sistema. Soñaban con reemplazar esa cultura de la dominación por un mundo basado en una economía participativa, en lo comunitario y la democracia social, un mundo sin discriminación de raza, de género, un mundo cuyo ethos sería el apoyo mutuo y el reconocimiento de la interdependencia y que tendría una visión ecológica global para preservar el planeta y que todos sus habitantes accedieran a la paz y el bienestar. Según iba evolucionando el movimiento, las propuestas feministas radicales revolucionarias se volvieron más claras y complejas. Sin embargo, se vieron ensombrecidas por el absolutismo de las feministas reformistas que trabajaban por el cambio dentro del orden social existente. Algunas de ellas tan solo pretendían acabar con la discriminación económica de género para alcanzar la igualdad con los hombres de clases privilegiadas. Otras se creían de verdad que el movimiento lograría cambios más concretos y relevantes en las vidas de las mujeres si la energía se centraba en las reformas. En cualquier caso, el abandono del pulso radical de la lucha feminista solo hizo que el movimiento se volviera más vulnerable a la cooptación por parte del patriarcado capitalista convencional. Seducidas por el poder de clase o por la promesa de movilidad social, cuando consiguieron avanzar en el orden social existente, pocas mujeres siguieron interesadas en mantener la lucha para derrocar al sistema. Lo cierto es que, aunque pensadoras feministas como Carol Gillian nos dicen constantemente que las mujeres son más bondadosas e íntegras, el comportamiento de algunas mujeres hacia aquellas con menos poder sugiere lo contrario. La ética y la bondad que demuestran las mujeres hacia los grupos étnicos y raciales con los que se identifican no se extiende hacia aquellos grupos con los que no sienten empatía, identificación o solidaridad. Las mujeres privilegiadas, muchas de las cuales, aunque no todas, son blancas, han contribuido a que se mantenga la subordinación de la clase trabajadora y de las mujeres pobres.
Una meta fundamental de aquel feminismo visionario era crear estrategias para cambiar la suerte de todas las mujeres y aumentar su poder personal. Sin embargo, para ello, el movimiento hubiera necesitado ir más allá de las reivindicaciones de igualdad de derechos y empezar con cuestiones básicas, como campañas de alfabetización. Todas las mujeres se hubieran beneficiado y en especial las de los grupos más empobrecidos. No existe todavía una escuela feminista o una universidad feminista. Tampoco hemos visto un esfuerzo mantenido para crear esas instituciones. Las mujeres blancas con estudios se beneficiaron de la discriminación positiva en el trabajo y en la carrera profesional dentro de las estructuras existentes, pero no fueron capaces de crear instituciones basadas en los principios feministas. Es verdad que estas instituciones nunca podrían pagar salarios altos. Las feministas con recursos tampoco han usado su dinero para financiar programas educativos que empiecen a trabajar con mujeres y niñas desfavorecidas en cuanto a formación básica. Aunque las pensadoras feministas visionarias comprendieron nuestra necesidad de un movimiento feminista amplio que aborde las necesidades de niñas y niños, mujeres y hombres, más allá de las clases, todavía no hemos producido un cuerpo teórico escrito en un lenguaje accesible o que se pueda compartir por transmisión oral. Hoy en día, buena parte de la teoría feminista más reconocida en los círculos académicos está escrita en una jerga sofisticada que solo pueden leer personas con estudios. La mayoría de la gente no tiene un conocimiento mínimo del feminismo y no puede adquirirlo a partir de distintos materiales como manuales de educación primaria que irían complejizándose porque esos materiales no existen. Debemos crearlos si queremos reconstruir un movimiento feminista que sea de verdad para todo el mundo. Quienes abogan por el feminismo no han dedicado recursos para garantizar que tengamos canales de televisión o secciones fijas en algún canal existente. No hay una hora dedicada a las noticias feministas en ningún programa de televisión o de radio. Una de las dificultades que afrontamos al difundir el feminismo es que cualquier tema relacionado con el género femenino se considera que cubre un campo feminista, aunque en realidad no tenga perspectiva feminista. Existen programas de radio y de televisión que destacan cuestiones de género, pero no es lo mismo que hablar de feminismo. Irónicamente, uno de los logros del feminismo contemporáneo es que la gente está más abierta a discutir cuestiones de género y preocupaciones de las mujeres, pero, insisto, no necesariamente desde una perspectiva feminista. Por ejemplo, aunque los medios de comunicación de masas muestran abundantes representaciones de violencia doméstica y hay debates desde todos los ángulos, rara vez el público relaciona el fin de la violencia de los hombres con el fin de la dominación masculina en el hogar, con erradicar el patriarcado. La mayoría de la ciudadanía de este país sigue sin entender la relación entre la dominación masculina y la violencia de los hombres en el hogar. Y esa falta de comprensión queda patente cuando se afrontan casos de asesinatos de familiares, amigos y amigas o compañeros y compañeras de clase a manos de hombres jóvenes de todas las clases sociales. Todo el mundo se pregunta entonces en los medios de comunicación de masas por las razones de este tipo de violencia, pero nunca la vinculan con el pensamiento patriarcal existente. Se necesita una educación feminista de masas para la toma de conciencia crítica. La mayoría de las pensadoras y teóricas feministas realizan su trabajo en el entorno elitista de la universidad. La mayoría no escribimos libros infantiles, enseñamos en escuelas primarias o presionamos para modificar lo que se enseña en la escuela pública. Yo empecé a escribir libros infantiles precisamente porque quería formar parte de un movimiento feminista que hiciera que el pensamiento feminista fuera accesible a todo el mundo. Los audiolibros ayudan a difundir el mensaje entre personas de todas las edades que no saben leer ni escribir. Se requiere el esfuerzo colectivo de ir puerta a puerta difundiendo el mensaje del feminismo para que se renueve el movimiento y para que se vuelva a empezar con la premisa básica de que la política feminista es necesariamente radical. Y como lo radical se invisibiliza en nuestro entorno, debemos hacer todo lo posible para sacar a la luz al feminismo y darlo a conocer. Dado que el feminismo es un movimiento que pretende acabar con el sexismo, la dominación y la opresión sexista, una lucha que se esfuerza por acabar con la discriminación de género y crear igualdad es, de por sí, un movimiento radical.
Cuando las activistas feministas dejaron de enfrentarse al sexismo en todas sus manifestaciones y se centraron únicamente en las reformas, se diluyó esta radicalidad inherente. La idea de que puede haber muchos feminismos ha beneficiado a los intereses políticos conservadores y liberales de mujeres que querían acceder a un estatus y a un poder de clase privilegiada. Ellas fueron las primeras en usar el término feministas del poder. También las que empezaron a decir que se puede ser feminista y estar en contra del aborto. No es así. Que las mujeres tengamos el derecho civil de tener el control sobre nuestros cuerpos es un principio básico feminista. Que una mujer deba o no abortar es claramente una cuestión de elección. No es antifeminista que optemos por no abortar, pero sí es un principio feminista que las mujeres deben tener derecho a decidir. Los privilegios de clase y la avaricia han llevado a algunas mujeres a traicionar a las mujeres pobres y de clase trabajadora. Mujeres que en su día propugnaron el pensamiento feminista, ahora apoyan políticas públicas en contra del sistema de bienestar. No ven la contradicción de esta postura. Simplemente crean una corriente, una marca dentro del feminismo. La representación del feminismo como un estilo de vida o como una mercancía mina de forma automática la potencia de la política feminista. Muchas mujeres hoy en día quieren derechos civiles sin feminismo. Quieren que el sistema patriarcal quede intacto en el ámbito privado, incluso cuando desean la igualdad en el ámbito público. Pero desde los inicios del movimiento, aquellas pensadoras feministas visionarias entendieron que la complicidad con el patriarcado, también en los casos en los que el patriarcado apoya incluso algunos aspectos del feminismo, como la reivindicación de que las mujeres accedan al mercado laboral, dejaría vulnerables a las mujeres. Los derechos que se ganan sin que se produzcan cambios fundamentales en el sistema se pueden perder fácilmente. Lo estamos viendo en el ámbito de los derechos reproductivos, en particular con el aborto. Conseguir derechos civiles dentro del patriarcado ha demostrado ser peligroso, dado que ha hecho que pensemos que estamos mejor de lo que estamos en realidad y que creamos que las estructuras de dominación sí que han cambiado. En realidad, esas estructuras vuelven a afianzarse cuando las mujeres se alejan del feminismo. El radical contraataque antifeminista también ha socavado el movimiento. Una parte importante de este contraataque lo han protagonizado mujeres conservadoras y oportunistas que desprestigian y atacan al feminismo. Por ejemplo, Danielle Crittenden, en su reciente libro What Our Mothers Did Not Tell Us, Why Happiness Eludes the Mother Woman, lo que no nos dijeron nuestras madres, porque las mujeres modernas no son felices, preconiza que las mujeres nos quedemos en casa y seamos madres de niñas y niños sanos, y que reconozcamos las diferencias básicas entre la psique de los hombres y de las mujeres. Sobre todo, insiste en que el feminismo ha sido un error. Quienes critican al feminismo culpan al movimiento de todas las insatisfacciones que sienten las mujeres hoy en día. Nunca hablan del patriarcado, la dominación masculina, el racismo o la explotación de clase. Los libros antifeministas suelen estar escritos en un lenguaje accesible que atrae a una audiencia amplia. Sin embargo, no hay un cuerpo teórico feminista popular que sirva para contrarrestar su mensaje. Cuando hablo con feministas radicales, especialmente con las que estamos ahora en la mediana edad, entre los 35 y los 65, escucho testimonios maravillosos sobre el impacto constructivo del feminismo. Es esencial que lo documentemos para que sirva como testimonio, para contrarrestar el supuesto generalizado de que lo único que ha conseguido el feminismo es hacer más difícil la vida de las mujeres. Lo que ha hecho la vida mucho más complicada a las mujeres con pensamiento y práctica feminista es que el sistema patriarcal, su ideología y su poder permanece básicamente igual. Las feministas con visión de futuro siempre han entendido que es necesario incluir a los hombres. Es un hecho que si todas las mujeres del mundo se hicieran feministas, pero los hombres siguieran siendo sexistas, nuestras vidas seguirían estando limitadas. La guerra de género seguiría siendo la norma. Las activistas feministas que se niegan a aceptar a los hombres como compañeros de lucha, que temen de forma irracional que las mujeres empeoren si los hombres se benefician de alguna manera de la política feminista, ha ayudado a que la gente mire al feminismo con sospecha y desprecio. A veces, las mujeres que odian a los hombres prefieren que el feminismo se quede estancado.
que enfrentarse a los problemas que tienen con ellos. Es urgente que los hombres alcen la bandera del feminismo y desafíen al patriarcado. La seguridad y la continuidad de la vida en el planeta requiere que los hombres se hagan feministas. Cada vez que cualquier mujer o cualquier hombre de cualquier edad trabaja para acabar con el sexismo, el movimiento feminista avanza. Esto no requiere que nos unamos a organizaciones necesariamente. Podemos trabajar en nombre del feminismo desde donde estamos. Podemos empezar desde nuestro hogar, desde donde vivimos, formándonos a nosotras o nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Hasta ahora, el movimiento feminista no ha proporcionado suficientes proyectos de cambio ni a las mujeres ni a los hombres. Si bien el feminismo está enraizado en un conjunto de ideas sobre las cuales son nuestros objetivos, si bien el feminismo está enraizado en un conjunto de ideas sobre cuáles son nuestros objetivos, nuestras estrategias para el cambio feminista deben ser variadas. No existe un camino único hacia el feminismo. Las personas de distintos orígenes necesitan teorías feministas que se refieran directamente a sus vidas. Como pensadora feminista negra, creo que es esencial examinar críticamente los roles de género en la vida de la población negra para descubrir los problemas específicos y las estrategias que se deben abordar para que toda la población negra pueda entender la relevancia de la lucha feminista en nuestras vidas. El feminismo radical con visión de futuro nos anima a examinar nuestras vidas con valentía desde la perspectiva de género, raza, clase, para que entendamos con claridad nuestro lugar dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco. Durante años, muchas feministas creyeron erróneamente que el género era el único aspecto que determinaba su estatus. Demostrar que no era así fue algo decisivo para la política feminista. Permitió a las mujeres entender cómo los sesgos de raza y clase habían llevado a la formación de un movimiento de mujeres que no era de masas. Ahora estamos preparadas para renovar la lucha feminista. Los contraataques antifeministas existen porque el movimiento logró mostrar con éxito a todo el mundo la amenaza que constituye el patriarcado para el bienestar de mujeres y hombres. El feminismo habría fracasado por sí solo si no hubiera hecho una lectura real de los peligros de perpetuar su sexismo y la dominación masculina. ¿No habría hecho falta una campaña antifeminista? Aunque los medios de comunicación de masas siguen difundiendo la mentira de que los hombres no son bienvenidos en las aulas feministas, la realidad es que cada vez más hombres están estudiando el pensamiento feminista y adhiriéndose a él. Este importante cambio dentro del movimiento feminista lo convierte en una amenaza mayor todavía para el patriarcado. Como se ha mencionado anteriormente, si el movimiento se hubiese centrado solamente en las mujeres, el statu quo del patriarcado seguiría intacto y no habría motivo para atacar con dureza al feminismo. Los medios de comunicación de masas y las autoridades sexistas nos dicen constantemente que el feminismo ha muerto, que ya no tiene sentido. En realidad, las mujeres y hombres de todas las edades y en todos lados siguen luchando por cuestiones de igualdad de género, siguen buscando roles que los liberen en vez de limitarlos, y se siguen dirigiendo al feminismo para encontrar respuestas. El feminismo nos da esperanza para el futuro. Al poner el énfasis en una ética de apoyo mutuo e interdependencia, el pensamiento feminista nos ofrece un cambio para acabar con la dominación y al mismo tiempo cambiar el impacto de la desigualdad. En un universo donde el apoyo mutuo sea la norma, puede haber momentos en los que no todo sea igualitario, pero la consecuencia de esa desigualdad no será la subordinación, la colonización ni la deshumanización. El feminismo, como movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión, está vivo y en buen estado. Aunque no tenemos un movimiento de masas, nuestro objetivo principal es la renovación del movimiento. Se debe crear y recrear constantemente teoría feminista con visión de futuro, que se refiera a nosotras, a dónde vivimos, a nuestro presente, para garantizar que se mantenga la importancia del movimiento feminista en nuestras vidas. Mujeres y hombres han hecho grandes avances hacia la igualdad de género. Esos avances hacia la libertad deben impulsarnos para seguir adelante. Debemos tener valentía. Debemos tener valentía para aprender del pasado y trabajar por un futuro en el que los principios feministas
puedan regir en todos los ámbitos públicos y privados de nuestras vidas. La política feminista pretende acabar con la dominación para que podamos ser libres para ser quienes somos, para vivir vidas en las que abracemos la justicia, en las que podamos vivir en paz. El feminismo es para todo el mundo. Bell Hooks. Fin de este libro, de este audiolibro.